Ok, el día de hoy vamos a hablar sobre las flores. Y aunque el título de esta presentación señala que es morfología, lo primero que vamos a comenzar a hablar realmente de esta clase va a ser de la misma flor en su plena esencia. Las flores básicamente son consideradas en teoría como un órgano reproductivo. Pero la realidad de todos los hechos, y lo vamos a ver durante el resto de la clase, es que las flores no son un órgano reproductivo de verdad. Las flores realmente son una modificación del tallo, porque en sí las flores son una modificación de las hojas que tienen una función reproductiva, pero como tal las flores no son un órgano reproductivo. Las flores sirven para la reproducción. E incluso las flores, vamos a verlo más adelante, está dividida en dos grandes partes. Una sección que es el perianto, el cual está compuesto por las partes no reproductivas completamente, y el gineceo y el androceo, que son las partes reproductivas masculinas y femeninas, ¿cierto? Entonces, ¿qué es la flor? Es una hoja modificada que presenta antófilos. Recuerden, los antófilos son hojas modificadas florales, así se denomina. Son muy especializadas y eso sí es importante por una simple y llana razón. Vamos a ver que dentro de todas las estrategias evolutivas que las flores tienen o que las plantas han diseñado para atraer a diferentes polinizadores, vamos a comenzar a observar tantas modificaciones en las flores como no se ven en los tallos, como no se ven en las hojas y como no se ven en las raíces. Las flores son tal vez el órgano reproductivo o el órgano de la planta, perdón, que tiene más modificaciones. Son las formadoras de los gametos. Recuerden que los gametos son esas partes especializadas o esos órganos, no podemos llamarlos órganos, sino esos elementos de las plantas que nos llevan a finalmente la generación de un nuevo individuo. Es decir, nos lleva al proceso de fecundación. Esta es una imagen de una orquídea y quiero que noten en esa imagen toda la modificación que tiene esa flor. Si ustedes lo notan, no es como la flor de una rosa que tiene solo pétalos y sépalos. Acá hay modificaciones completamente o sencillamente espectaculares. Algo que uno no ve en otro grupo de plantas. Y las flores son esa característica que hace distintivo incluso a un grupo de plantas que son las angiospermas. En esta ilustración podemos ver en términos generales las partes de una flor que es completa o una flor entera. ¿Eso qué quiere decir? Que es una flor que tiene tanto los órganos masculinos como los masculinos como femeninos, pero además también toda la parte vegetativa. Es decir, si podemos ver en esta imagen, se va a notar que esa estructura es la parte femenina, la cual está compuesta por el ovario, el estilo y el estigma. Esta es la parte masculina, la cual está compuesta básicamente por las anteras, el filamentos. Y acá vemos una estructura que se conoce como el receptáculo, se llama receptáculo porque es la que recibe o donde se encajan todas las partes florales, tanto sexuales como no sexuales, se van a encajar justamente en esa estructura, ¿no? Entonces, por eso esa estructura se le denomina receptáculo. Las flores están acompañadas inicialmente de unas estructuras denominadas prófilos o bracteolas, uno de posición dorsal en el caso de las monocotiledonias y otro de dos posiciones laterales en el caso de las dicotiledonias. Aquí vamos a utilizar el término dicotiledonia en sensu lato. ¿Qué quiere decir sensu latos? Sensu laxo.
porque como bien les he explicado, las dicotiledonias no son un grupo monofilético y fueron divididas en tres grandes grupos que son las angiospermas basales, las magnólidas y las eudicotiledonias. Sin embargo, aquí las trataremos en un sexo laxo, que serían las dicotiledonias. Aquí vemos ilustraciones de los prófilos, que son esas brácteas o esas hojas modificadas que uno puede observar dentro de las hojas. Si miramos donde señalan las flechas o en la parte inferior de esta flor, vamos a notar dos pequeñas hojitas que son denominadas prófilos. Las flores, al igual que las hojas, tienen dos tipos de inserción. Una inserción, o cuando las flores tienen esta pequeña estructura, ¿cierto? Que ya le vamos a ver el nombre, se llaman flores pediceladas, y cuando no las tienen, se llaman flores sésiles. Esta estructura se le conoce como pedicelo, y si notamos en la parte inferior, se puede observar básicamente el prófilo, ¿cierto? En cualquiera de los dos casos, sean pediceladas o no pediceladas, o sésiles en este caso, van a presentar, ese prófilo. Hay flores o las flores no siempre están dentro de la misma posición en una planta. Hay flores que crecen de forma apical, quiere decir que crece en toda la parte superior de la planta. Hay otras flores que son axilares porque van a emerger entre las hojas, entre el tallo, y van a haber otras flores, por ejemplo, que vamos a encontrar las que algunas son apicales y son axilares. Otra característica interesante de las flores o de las plantas es la presencia de las brácteas florales. En esta imagen podemos ver una Pakistaquis lutea y aquí una Euphorbia pulcherrima. Esa Pakistaquis lutea, que uno la puede ver en los jardines, al igual que esta que se utiliza sobre todo en la época de Navidad, podemos ver estas hojas modificadas de color amarillo, que son las brácteas. Las flores realmente son estas estructuras blancas que les estoy señalando. En el caso de la Euphorbia pulcherrima, vamos a notar que estas que les señalo en la parte interna son las flores y lo que está alrededor son las brácteas florales. Si usted lo nota también en detalle, fíjese que la morfología de estas hojas modificadas es perfectamente igual a la de una hoja fotosintética o una hoja verde. Las flores, de acuerdo a la presencia de las partes reproductivas, pueden ser llamadas de tres formas: bisexuales, estaminadas o pisteladas. Una flor bisexual es aquella que tiene tanto el gineceo, es decir, la parte reproductiva femenina, como el androceo en exactamente la misma flor como lo vemos en esta imagen. Esto representa el gineceo y esto representa al androceo. Pero hay plantas donde podemos ver flores que son estaminadas o flores que son pistiladas. Una flor estaminada es aquella que solamente tiene estambres. Y una flor pistilada es aquella que solamente tiene pistilo, como también es denominado el gineceo dentro de las flores. Aquí vemos un par de imágenes donde podemos notar, esto es una especie de la familia Cucurbitaceae, donde podemos ver esta estructura que también la vamos a mirar un poco más adelante, que tiene que ver con la fusión de las anteras. Y esto se llama un sinangio y lo vamos a ver más adelante. Pero acá lo que me interesa notar es la presencia de solo flores masculinas y acá solo la presencia de flores femeninas. Antes de entrar a ver esto de la simetría, quiero que pensemos que hay plantas que tienen en un solo individuo, tanto flores estaminadas como flores pistiladas. Y hay plantas que tienen solamente flores estaminadas o flores pistiladas por aparte, en individuos diferentes. Es decir, son como los humanos, ¿no? Los humanos o los hombres solo tienen el órgano masculino y las mujeres solo tienen el órgano femenino.
De igual forma hay plantas que solo tienen flores masculinas y otras plantas que solo tienen flores que son de tipo femeninas. A esto se le conoce entonces de dos formas, plantas monoicas y plantas dioicas. Plantas dioicas son aquellas que tienen entonces tanto las flores estaminadas como las flores pistiladas dentro del mismo individuo, mientras que las plantas monoicas es que cada una tiene de manera independiente en individuos separados flores masculinas en un caso y flores femeninas en otro caso. Las flores, se ha notado o hemos encontrado que las flores pueden presentar diferentes tipos de simetría. Y si mira usted esta imagen, esto significa simetría birradial. Cuando hablamos de radial, hablamos de tener partes que son iguales. Cuando hablamos de bi, quiere decir que hay por lo menos dos partes iguales. Aquí vemos entonces una birradial porque si le hacemos un corte transversal, vamos a encontrar con que esta parte superior que le señalo, con esta parte inferior son exactamente iguales. Pero luego, si le hacemos un corte longitudinal, vamos a encontrar con que esta sección es exactamente igual a esta sección. Es decir, que hay por lo menos dos planos de simetría radial. Por eso la conocemos como birradial. Ahora, esta que está por este lado se llama radial o actinomorfa. Radial porque no tiene más de un radio, tiene más de dos radios. En este caso, si nosotros le hacemos este corte que le señalo con el mouse, vamos a encontrar con que, por ejemplo, esta parte de la planta o esta parte de la flor es exactamente igual a esta parte de la flor. Si le hacemos un corte de este lado, vamos a encontrar exactamente lo mismo que de este lado. Si le hacemos un corte longitudinal, también vamos a encontrar lo mismo. Entonces, una planta radial o una flor radial es aquella que tiene más de dos radios, ¿sí? Y finalmente tenemos a las zigomórficas o bilaterales. Si estas plantas solamente no tienen radios, es decir, si las cortamos por algún lado, va a tener solamente un solo lado de similitud. Los humanos somos bilaterales. Si a nosotros nos hacen un corte longitudinal, vamos a notar perfectamente bien que nuestro lado izquierdo es casi igual a nuestro lado derecho. Y es lo mismo que pasa con este tipo de flores. Este lado, si le hacemos un corte longitudinal, vamos a encontrar con que este lado es igual al de este lado. Pero si le hacemos un corte transversal, el lado superior va a ser completamente diferente al lado inferior. Aquí vemos unas ilustraciones de unas imágenes reales donde se representa la simetría. Por ejemplo, esta es una imagen que sin duda alguna es una imagen bilateral de una flor, de una flor birradial. Acá tenemos, por ejemplo, esta sería una flor bilateral y esta que está aquí sería una flor actinomórfica. Esta que está acá es si le hacemos un corte a medio lado, esta parte va a ser igual a esta, pero si le hacemos un corte de forma horizontal, no vamos a encontrar que este lado superior sea igual al del inferior, es decir, que eso es una flor de tipo bilateral. Esta sería una flor birradial y estas dos que están acá serían flores de tipo actinomórficas. Y es importante que ustedes entiendan toda esta nomenclatura con claridad. Ahora, cuando hablamos del perianto, nos referimos exactamente a la parte no reproductiva de la flor. ¿Cuál es la función del perianto? Su función es principalmente la de protección. Y hablo principalmente de la de protección porque hay plantas dentro de las cuales existe un perianto, pero no son polinizadas por vectores como una abeja, como un colibrí o como un murciélago, sino que son polinizadas por el viento e incluso hay otras especies donde son polinizadas por el agua. Entonces, este tipo de el perianto entonces funciona principalmente de protección, pero en la mayoría de las angiospermas el perianto ha evolucionado para llevar a cabo los procesos o para mejorar el proceso de polinización en presencia de vectores. El perianto lo podemos clasificar de tres formas, en tépalos, pétalos y sépalos. Los tépalos es cuando no hay una clara división entre sépalos y pétalos, es decir,
Cuando uno mira una flor y no se observa diferencia en ninguna de las partes florales. Cuando ya existe diferencia entre las partes florales, que uno las puede observar con detalles, entonces podemos hablar de pétalos y podemos hablar de sépalos. Según la presencia de tépalos y sépalos en las flores, las partes florales, como lo veíamos, se van insertando dentro del receptáculo, pero esa inserción es gradual. En esta pequeña ilustración que voy a hacer aquí, asumamos que este es el receptáculo. Y lo que vamos a entender, lo que vamos a ver es que aquí se va a insertar una parte floral, en la parte de arriba se va a insertar otra, y en la parte de arriba otra, y así sucesivamente. De acuerdo a esta configuración, vamos a tener que o los tépalos o los pétalos o los sépalos van a tener varios círculos o varias series de inserción al perianto. Por ejemplo, podemos tener que este es el receptáculo y aquí se puede insertar una serie de pétalos y en la parte de abajo otra serie de pétalos y en la parte de abajo una serie de sépalos, por ejemplo. O puede ser solamente una serie de sépalos, de tépalos, tépalos y de tépalos. Si nosotros miramos una flor, vamos a notar que las flores van insertándose de abajo hacia arriba, en los sépalos, en los pétalos y demás. En ese orden de ideas, vamos a tener plantas que son uniseriadas, es decir, que solo tienen una serie, como esta. Si este fuera el receptáculo, solo va a tener una serie, sea de tépalos principalmente. Los tépalos normalmente tienden a ser de colores, se parecen mucho a los pétalos. En pocas especies son parecidos a los sépalos. Y ahorita vamos a ver la diferencia entre pétalos y sépalos. Solo quería marcárselos en este punto. Acá vemos una planta que es biseriada, o una flor que es biseriada, tiene dos series. Una serie que corresponde a los sépalos, es decir, una que se inserta en la parte de abajo, y otra que son los pétalos que se inserta en la parte de arriba. Si nosotros miramos esta flor en términos de series desde la parte superior, vamos a notar que, por ejemplo, cuando los sépalos están en la parte de abajo, como se lo señalo aquí, los pétalos van a estar en la parte de arriba. Cuando esto ocurre, se le llama a estas plantas diclamidias. Clamidias porque son partes del perianto y porque tienen diferencias, ¿cierto? Es decir, las partes del perianto están diferenciadas en sépalos y en pétalos. Pero cuando no están diferenciadas cada una de esos ciclos o de esas series, se le conocen como flores homoclamidias, es decir, normalmente las flores homoclamidias solo se presentan en plantas que tienen tépalos. Vamos a mirar unas imágenes que corresponden a estas estructuras. Esto que vemos es una planta, que le señalo acá, es una planta que es homoclamidia. ¿Por qué? Porque tiene dos series, fíjense la serie que se inserta en la parte de abajo y esta serie que se está insertando en la parte de arriba. Pero las series son completamente iguales, es decir, es una planta homoclamidia. Esta es una planta diclamidia porque podemos notar que la serie inferior es completamente diferente morfológicamente hablando a la serie superior, entonces es diclamidia. Y finalmente tenemos una planta que es uniseriada, que es solo tiene una serie, en este caso solo de tépalos, nada más. Teniendo en cuenta la presencia o ausencia de estos verticilos y sus características, cuando hablamos de verticilos me refiero a las series que se insertan, las flores pueden ser llamadas como flores aperiantadas, aclamidias o desnudas, es decir, son flores que no tienen ni pétalos, ni sépalos, ni nada. Hay otras, por ejemplo, esta es una flor que usted lo que puede notar acá son solamente la presencia de los estambres, no hay presencia clara de pétalos y de sépalos. Flores periantadas, clamidias o vestidas. Esta es una rosa.
una flor que tiene perianto. Dentro del perianto vamos a entrar a mirar el cáliz. El cáliz son los sépalos. ¿Cuál es la función del cáliz? Tiene una función protectora y está constituido principalmente por los sépalos, los cuales son verdes normalmente. La consistencia, la forma es completamente variada. Hay especies como por ejemplo de la familia de las compuestas o de la familia Asteraceae, donde estos sépalos normalmente se pueden ver como pelos o cerdas y son llamados papus o vilano. Hay modificaciones en ese cáliz. En el cáliz, por ejemplo, podemos ver cáliz que son de tipo efímeros o fugaces. ¿Qué quiere decir? Que se desprenden al abrirse la flor, como en el caso de la amapola. Deciduos que se desprenden después de la fecundación, y esto ocurre en la mayoría de las plantas, son deciduos. Normalmente ocurre el proceso de fecundación e inmediatamente se caen los sépalos. Pero hay otros que son persistentes, como en el caso de la guayaba, el Psidium guayaba, una especie de la familia Myrtaceae. Normalmente son permanentes o persistentes. Aun cuando se da la fecundación, este es un fruto fecundado, los sépalos van a permanecer. Y hay otros que son en forma de espolones o nectaríferos. Se llaman espolones porque parecen una espuela de un gallo. Y son nectaríferos porque normalmente dentro de ese espolón hay néctar que sirve como recompensa para los polinizadores. La corola, por su parte, también es denominada como los antófilos, cuya función principal es la de protección también, pero también atracción de los polinizadores. Normalmente son de mayor tamaño que los sépalos y tienden a presentar colores. El antófilo o la corola o el sépalo se puede dividir en uña, no en todas las especies, pero en la mayoría uno puede ver una uña y esta uña puede ser o muy larga o muy corta, que es la parte que se inserta dentro del receptáculo, y tenemos la lámina, que es toda la extensión plana que uno puede ver de las hojas. El perianto tiene una gran cantidad de formas que se han derivado de los procesos de polinización. Hay periantos que tienen formas que son tubulosas, es decir, son flores cilíndricas, como las flores centrales de los capítulos de la familia de las compuestas, es decir, de la familia Asteraceae. Infundibuliformes, con forma de embudo, como en Hipomoea, la batata. Campanuladas, un tubo inflado parecido a una campana, como el Brachychium o la Convallaria, por ejemplo. Tenemos hipocrateriformes, un tubo largo y delgado, como el jazmín. Aquí, por ejemplo, vemos una planta que es infundibuliforme, en forma de un embudo. Aquí vemos una que es hipocrateriforme, como en el jazmín. Aquí vemos, o aquí esta sopta hipocrateriforme, como en la Niembergia, ¿cierto? Aquí podemos ver varias. Esta es una que no la defino en este caso, pero ahorita se la voy a definir, que es espolonada, y es básicamente que las partes florales se retraen hacia la parte de atrás, en este caso los pétalos, se retraen hacia la parte de atrás formando unos espolones. Entonces, la espolonada con uno o varios espolones nectaríferos en el caso de Aquilegia orientados hacia arriba, es decir, que la flor siempre va a ser péndula. Labiadas, limbo con dos segmentos desiguales. Ligulada, el limbo tiene forma de lengüeta. Este tipo de corola se ve en las flores periféricas de las compuestas. Esto que vemos acá es un Helianthus anus, que es el llamado girasol, y aquí podemos ver una lígula. Acá vemos una flor campanulada, parece una campana completamente. Aquí vemos una flor labiada, como en el caso de las labiadas, incluso hacen referencia a un tipo de plantas particulares que son de la familia Lamiaceae, las Acanthaceae, el grupo de las labiadas, o las lamínidas en términos taxonómicos.
y este grupo presentan dos pétalos, o los pétalos son de dos segmentos desiguales. Si en la parte de arriba, si la pudiéramos ver de frente, vamos a ver que se forma como un pequeño labio en el cual hay dos segmentos que son completamente desiguales. Ahora, entre la uña y el limbo puede haber un apéndice llamado lígula, cuyo conjunto puede formar una corona. ¿Cuál es la lígula? Y la quiero ver acá. Cada una de estas estructuras que parece un pétalo, y esta es una flor de una pasiflora que hace parte de la familia Passifloraceae, que corresponde a lo que nosotros conocemos como una maracuyá, ¿cierto? O como una granadilla, también hacen parte de este grupo. Dentro de estas especies, esta corola básicamente son modificaciones del perianto, ¿sí? Modificaciones de la corola, y la corola se forman demasiado delgadas y pueden formar una corona porque tiene forma de una corona. Quiero que miren esta imagen con mucho detalle y sobre todo deseo que observen con claridad estas partes. Cómo esta parte que tenemos, esta parte de arriba, cae encima de la parte de abajo. Lo mismo hablo de esta y la voy a marcar en rojo, ¿no? Esta parte está superpuesta. Esta parte está superpuesta. Esta parte solamente está superpuesta. Esta parte solamente está superpuesta. Y esta parte superpuesta. Y esta superpuesta. Y al igual que esta. Y al igual que esta. Ahora en azul. Esta parte está por debajo. Esta está por debajo. Esta está por debajo y estas partes también. Y quiero que se fijen en detalle sobre estas partes en particular. Ya que han observado estas imágenes, podemos detallar claramente que la parte en roja siempre va a estar encima va a estar encima de la parte que está en azul. A eso se le conoce como imbricado. Y cuando hablo de estas partes me refiero a los pétalos. Cuando vemos un pétalo que está encima de otro pétalo en esta configuración, se le conoce como imbricado. Y tenemos esta parte que es convoluto, que es que una parte de un pétalo está encima de la otra, mientras que otra sección del mismo pétalo está por debajo de la sección de otro. A esto se le conoce como convoluto. Y tenemos una combinación entre los dos que se le conoce con quincuncial. Es una mezcla entre los dos. Si notamos en la imagen, vamos a tener que todo un perianto, es decir, todo un pétalo, va a estar encima de otro pétalo. Pero vamos a tener un pétalo que va a estar en un pedazo cubierto por otro y en otro pedazo o en otra parte por encima del otro, que es lo que podemos observar en esa imagen. Esta está por encima de esta, pero en esta sección, esta está por debajo de esta. A eso se le llama quincuncial. Hay otras que se denominan valvadas y otras que se llaman involutos. Valvado es simplemente que las partes florales no se están uniendo. Si lo notan en esta sección, nunca se va a superponer una encima de la otra, solamente se van a conectar las puntas. Y el involuto es exactamente igual que el valvado, solo que hay una involución, es decir, se hunde una parte del pétalo formando esta estrella que podemos observar. El perianto puede estar libre, es decir, libre sin ningún tipo de soldaduras, pero también puede estar soldados. Cuando los pétalos están soldados, se llama gamopétalas. Gamo de fusionado y pétalo porque es en pétalos. Cuando
el caso ocurre en los sépalos, entonces se llaman gamosépalos. En cualquier caso, si están libres, es decir, si no están fusionados, y cuando están fusionados ya les voy a mostrar una imagen para que noten una foto, para que noten cómo se observa, van ustedes a notar que cuando son libres, se llaman apo, ¿no? Libres. Cuando están fusionados, siempre a una flor le va a quedar estas pequeñas puntas que podemos observar acá. Estas puntas dan cuentas de cuántos pétalos se fusionaron o cuántos sépalos se fusionaron. En este caso, en esta flor podemos ver 1, 2, 3, 4, 5. A estas partes que quedan se les conoce como los lóbulos de una corola que está fusionada. Aquí vemos un par de imágenes, o para remarcar, esto que está en verde corresponde a sépalos fusionados o flores gamosépalas. Aquí vemos un par de imágenes de una flor que, por ejemplo, es una flor gamopétala. Ahora, quiero que entremos con cuidado en esta imagen. Esto aquí se titula adnados y connados. Adnado se refiere cuando una parte floral se fusiona a sí misma, y connados annados cuando una parte floral se fusiona con otra parte floral, y connado cuando la misma parte floral se fusiona en sí misma. Me hago entender. Un ejemplo de annado ocurre cuando los estambres, miren en la parte inferior, que les señalo acá, el filamento del estambre no se ve porque está completamente fusionado con el pétalo. Lo mismo ocurre en este caso donde los filamentos no se ven porque están completamente fusionados con el pétalo. A eso se le conoce como adnación. Un ejemplo típico de una planta adnada es la del totumo, ¿cierto? Es la del totumo. Esta es una flor connada, como en el caso del bonche, que es una especie de la familia Malvaceae. Aquí vamos a observar que todos los filamentos de los estambres se fusionaron y generaron esta estructura. A eso se le conoce como connado. Pero fíjense que las anteras van a estar libres. Disposición de las piezas florales. Las piezas florales, incluyendo los pétalos, sépalos, estambres y gineceo, se van a poder fusionar, y cuando hablamos de fusión, hablamos de la inserción de ellas en el receptáculo. Hay unas que los hacen de forma espiraladas y otras verticiladas. Vamos a mirar qué significa espiralada. Si notamos esta imagen y comenzamos desde el centro, vamos a observar que si vamos saliendo, y la voy a ir pintando, se va a ir haciendo una espiral. Las flores o las partes florando se van insertando en forma de espiral. En el caso de verticilada, es que hay una parte floral enfrente de la otra. Eso es verticilado. Por ejemplo, si notamos esta imagen, esta, por ejemplo, va a estar enfrente de esta. Esta va a estar enfrente de esta. Esta va a estar enfrente de esta. Esta va a estar enfrente de esta, y así sucesivamente. Una se inserta de manera en espiral y la otra se va insertando de tal forma que se observa una estructura exactamente enfrente de la otra estructura. La disposición espiralada, entonces, las piezas se insertan a diferente nivel formando una espiral, como en este caso lo vemos acá en esta flor. Se va formando una espiral. Cuando uno comienza a quitarle todas las partes florales, uno se va dando cuenta de esa configuración. Y la posición verticilada o cíclica, las piezas se disponen en verticilos y cada pieza de este se alterna con la siguiente del otro lado, es decir, están enfrente. Si nota, por ejemplo, esta que está acá, digamos, es un sépalo. Ese sépalo está alternado, es decir, enfrente de él nunca va a haber un sépalo, sino que va a haber un pétalo, que es lo que vemos acá. Lo mismo ocurre con esta. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con este sépalo.
enfrente del sépalo va a haber un hueco. Y otra forma de verlo es enfrente del sépalo, hacia el otro lado, vamos a observar un pétalo. Eso es una manera verticilada o una forma de tipo cíclica. Los nectarios hay de diferentes tipos. Y ojo con la función del nectario. Los nectarios son glándulas que sirven para secretar azúcar. Esa es la función del nectario, secretar azúcar. ¿Cuáles son las azúcares que generan sucrosa, glucosa, fructosa, maltosa o melollosa? El néctar puede tener aminoácidos y otro tipo de ácidos, así como otros compuestos que son de tipo orgánicos. Aquí vemos a un polinizador encima de una planta tratando de obtener el néctar. Si vemos esta imagen, vamos a notar que estas cositas amarillas que vemos acá son los nectarios. Hay nectarios que son de dos tipos, no estructurales y estructurales. Un nectario estructural es aquel en que el néctar es secretado por un tejido sin caracteres que son diferenciados claramente. Los estructurales son un tejido nectarífero con características propias que pueden ser epidermis o un parénquima de forma modificada. En este caso pueden ser formados por tricomas o pueden ser formados por un tejido epidérmico o un tejido parenquimático. Estos tricomas secretan azúcar y esta estructura es un tejido epidérmico modificado que genera azúcar también. Estos tejidos pueden o no estar vascularizados. ¿Qué quiere decir eso? Si está vascularizado significa entonces que tiene xilema y que tiene floema. Hay nectarios que no siempre están dentro de las flores. A estos se les conoce como nectarios extraflorales y los podemos ver en los márgenes de las hojas, en las estípulas o en la vena media como en el caso de Hipomoea. Esto es un nectario extrafloral. Mírenlo aquí que se encuentra básicamente en las estípulas y mírenlo acá que se encuentran en la base de las hojas de una Hipomoea. Usted dirá, profesor, ¿y qué función cumple ese nectario? Una, protección. ¿Cómo así que protección? Sí. Estos nectarios normalmente los utiliza la planta para atraer a especies como las hormigas, que son supremamente agresivas. Entonces, si algún herbívoro quiere consumirse esa planta, las hormigas van a reaccionar porque les están atacando, entre muchas cosas, su casa. Y ellas lo que van a hacer es que van a proteger su casa para evitar que se la coman. Y al evitar que se la coman, ellos comienzan a morder. Eso es una estrategia que uno puede ver en las acacias. Eso es claro de ver en las acacias. Aquí vemos un claro ejemplo de las acacias. Mírenlas acá, como una acacia está llena de hormigas. Y nosotros lo vemos en muchas especies y los ejemplos en muchos lugares. Por ejemplo, hay unas especies de la familia Apocynaceae del género Triplaris. Aquí tenemos una que se llama Triplaris americana. La planta ha tenido tan buena relación con las hormigas que ha permitido que las hormigas básicamente se coman la médula y las hormigas viven dentro de la planta. Y es un problema que uno quiera recolectar una de esas especies porque de verdad pican durísimo. Entonces, son cosas que uno puede ver como estas adaptaciones sencillamente hermosas en una planta para evitar que se la coman. Y están obviamente los nectarios florales. Los nectarios florales sirven para el proceso de polinización por los colibríes, por los insectos, por los murciélagos y por otro tipo de mamíferos. El azúcar es la recompensa de la polinización, pero la función del nectario es la de producir azúcar y el azúcar es la recompensa del polinizador. Se les considera filogenéticamente más recientes que los extraflorales. Eso es muy interesante. ¿Por qué razón? Porque eso quiere decir que los nectarios extraflorales surgieron primero en el tiempo y luego la planta evolucionó para generar las flores y evolucionaron esos nectarios florales para atraer a los polinizadores. Un dato supremamente interesante. Hay nectarios florales que pueden estar en diferentes partes de las flores.
Los periánticos, que son los que se encuentran en el perianto, sean los sépalos o sean los pétalos. Este ejemplo, miren acá, esto que se ve como amarillito, como un montón de cositas más claras, son los nectarios. Esto que se ve brillante son los nectarios. Esta espolón es un nectario. Estaminales, mírenlos, este es un estambre, hermoso, precioso estambre. Y estas bolitas que están al lado del estambre son los nectarios. Ováricos se pueden encontrar en la base de la cara externa del ovario. Esto es el nectario, mírenlo, qué hermoso. Está por afuera. Eso es como en el caso del limón. Uno los puede observar así. Y hay otros que están en la parte interna, como lo vemos acá. Hay otros que son talámicos, pueden encontrarse en diversos sitios, pero siempre en el eje floral. Es decir, siempre van a estar en la parte, en el tálamo de las hojas, de las flores. Como lo vemos acá, como lo vemos aquí y como lo vemos acá. Y eso es todo por el día de hoy con las flores y próximamente estaremos hablando sobre la anatomía de las flores.